Muy buen día, chiques. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de sistema reproductor femenino. Y lo que esperamos entender el día de hoy es la anatomía del sistema reproductor femenino, la fisiología hormonal del sistema reproductor, así como comprender las características fisiológicas del ciclo ovárico y uterino. Y vamos a poder responder al finalizar la clase las siguientes preguntas, como por ejemplo, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor de adenohipófisis, podría presentar alteración de la, y dentro de las opciones contendremos actividad ovulatoria, secreción de estrógenos, producción de folículos primarios, y vamos a ver cuáles de estas son aquellas que están involucradas en la relación con la adenohipófisis. Luego, la otra pregunta que podríamos responder es, el gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante LH en tres grupos de mujeres sanas entre 18 a 22 años con ciclos ováricos de 28 días. Sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Vamos a ver eh, las distintas características de estos ciclos, así como la fisiología y la anatomía de estos, para poder responder las siguientes preguntas, ¿ya? Bueno, las preguntas que vimos recién. Entonces vamos a comenzar viendo la anatomía. De mi momento no había borrado esto. Y ahora sí, continuamos. Y continuamos viendo la parte interna de, el sistema reproductor femenino. La parte interna consta de la vagina, este canal que tiene una serie de pliegues o conducto vaginal que va a conectar con el cervix o cuello uterino, en donde encontramos el útero. El útero es todo esto, que posee una porción superior, dos laterales y un cuello o cervix. Todo esto va a ser el útero. Luego, ascendiendo hacia los costados, presentamos las trompas de falopio o viductos o conducto uterino, en donde existe un conducto que va a dar hacia el ovario, que va a ser esta estructura en donde vamos a formar gametos. Recordemos que los gametos en el caso de la clase de sistema reproductor masculino, los gametos son las células sexuales. En el caso de las personas que nacen con pene, son los espermatozoides. En el caso de las personas que nacen con ovarios, son los ovocitos, ¿ya? Recordemos que estas células sexuales contienen la mitad de la información genética. No tienen los 23 pares cromosomales, sino que tienen solamente 23 cromosomas, ¿ya? Acá también 23, y una vez que se unen ambos, fecundando el ovocito, tenemos los 23 pares o 46 cromosomas. Y continuando, tenemos este ovocito que va a ser el lugar en donde se van a producir los ovocitos, ¿ya? En este caso está escrito como óvulos, pero luego les voy a mencionar que los óvulos se llaman solamente así cuando son ovocitos fecundados. Solamente en el caso en el que se fecundan pasan a llamarse óvulos. Los ovarios miden entre 2 a 3 centímetros, tienen la forma como de una almendra y se encuentran cerca de las trompas de falopio, pero no están unidos a ellas. Acá nosotros podemos ver los ovarios, ¿cierto? Y que no están en contacto directo con las trompas de falopio. En la superficie de los ovarios se pueden observar unas cavidades llenas de líquido denominadas folículos, que es el lugar en donde se encuentran los ovocitos secundarios. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos los ovocitos, ¿cierto? Estos ovocitos van a ser envueltos por un folículo. Dentro de estos folículos van a madurar, ¿cierto? Pasamos de tener un folículo primario a un folículo secundario, a un folículo terciario, y durante todo este proceso vamos a pasar de un ovocito primario a un ovocito secundario. Ovocito secundario, ¿ya? Y este ovocito secundario va a ser el que se elimina.
Y el folículo, esta envoltura, ¿cierto?, del ovocito, va a ser eliminada o bueno, va a ser degradada en un principio y vamos a pasar de un folículo a un cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo posteriormente se va a comenzar a degradar, no sin antes producir ciertas hormonas. Y en los ovarios es en donde van a madurar los folículos junto con estos ovocitos para que el ovocito sea liberado y posteriormente fecundado para convertirse en óvulo. En los ovarios también se producen hormonas sexuales como progesterona y estrógenos, responsables de los caracteres sexuales secundarios. Recordemos que los caracteres sexuales primarios son aquellos con los que se nace. Por ejemplo, un carácter sexual primario es nacer con ovarios, un carácter sexual primario es nacer con ovocitos primarios. Las mujeres nacen con cerca, bueno, las personas que nacen con ovarios, perdón, nacen con cerca de 1 a 2 millones de ovocitos. Y estos ovocitos van a crecer, van a madurar y se van a eliminar. A medida de que la persona que nace con ovarios se queda sin ovocitos, es en donde llega la menopausia y es en donde se encuentra con una infertilidad, ya que no posee ovocitos para poder ser fecundados. ¿Ya? Y los caracteres sexuales primarios, perdón, secundarios son aquellos que se presentan en la adolescencia, en la pubertad, en donde para las personas que nacen con ovarios tienden a formar grasas cerca de las caderas, formando una anatomía en forma de pera. Comienzan a crecer las mamas, comienza a crecer vello axilar, por ejemplo, o vello en los labios mayores de la porción externa del aparato reproductor femenino. Y como les mencionaba, el término óvulo ha sido utilizado de manera indistinta para referirse a los ovocitos secundarios. Sin embargo, es necesario aclarar que es solo cuando el ovocito es fecundado que se convierte en óvulo. Y acá vemos el proceso de fecundación del ovocito. El ovocito se forma, ¿cierto? Se forma por acá. Pasamos de un ovocito primario a un ovocito secundario a través de folículos. Pasamos de un folículo primordial a un folículo primario, secundario, terciario y últimamente se libera por, por este conducto que va a estar en contacto con las fimbrias. Este, eh, estas porciones que vemos acá, que son como ramificaciones del oviducto, son fimbrias, que son estas prolongaciones para poder recibir al ovocito. El ovocito se va a recibir y acá es en este sector en donde va a ser fecundado. Es en donde va a venir el espermatozoide, ¿cierto? El espermatozoide que viene de, ¿cierto? La vagina, el cuello uterino o cervix, asciende por las paredes uterinas. Pasamos acá por el oviducto y es acá en donde se conecta o se realiza la fecundación del ovocito en esta porción del conducto u oviducto o trompas de falopio. Entonces, trompas de falopio, trompas uterinas u oviductos son conductos que están unidos uno a cada lado de la parte superior del útero. Acá vemos que estamos en la parte superior del útero y están unidos por los costados. El extremo de las trompas que está libre se ensancha rodeando el ovario formando unas prolongaciones llamadas fimbrias. Esta porción más externa ensanchada, ensanchada es en donde vamos a encontrar las fimbrias que están en contacto con el ovario para recibir el ovocito. Y las fimbrias capturan los ovocitos secundarios cuando estos salen de los ovarios, a través de ellas se desplazan hasta el útero. El tercio anterior de las trompas es la porción más ancha y es en donde permanece el ovocito entre 12 a 44 horas. Acá podemos ver que en esta porción permanece entre 12 a 44
perdón, a 24 horas, pudiendo acá realizarse la fecundación. Si es que no se realiza, el eh, ovocito, ovocito 2 pasa a eliminarse. ¿Ya? En caso de realizarse la fecundación, se aloja acá, en las paredes uterinas. Y como les mencioné, el ovocito se va a mover desde este punto para acá, pero no se va a mover por su cuenta, sino que en esta parte de las trompas de falopio o oviducto, encontramos, acá yo le voy a dibujar unas rayitas, encontramos cilios, que son estas microvillosidades, son estas extensiones de la membrana plasmática, son estos pelitos que van a hacer que se mueva este ovocito, ¿ya? La parte interna de las trompas de falopio presentan cilios que junto con las contracciones musculares de estas ayudan a desplazarlos hacia el útero, ¿ya? Estos cilios van a ayudar a empujar a este ovocito. Sí, y acá vemos de una manera más gráfica el trayecto de este ovocito desde, bueno, podemos verlo desde, desde los ovarios, ¿cierto? Es madurado por los folículos, se elimina o se excreta hacia las fimbrias del oviducto o conducto uterino, y acá es en donde se desplaza hacia las paredes uterinas. Y ahí acá les dejé un video en donde pueden ver más o menos cómo hay una representación tridimensional de cómo es el aparato reproductor femenino. Y acá podemos ver esta representación tridimensional en donde podemos ver el aparato reproductor femenino, ¿cierto? La vagina en esta porción. Entonces acá está la vagina, ¿cierto? Con esta serie de pliegues. Luego continuamos por el cervix o cuello uterino. Acá se encuentran las paredes uterinas, la porción posterior del útero, las trompas de falopio u oviductos o trompas uterinas, y acá es donde vemos la maduración de los folículos, en donde pasamos de tener un ovocito 1, cierto ovocito primario, que está en un folículo primordial, pasamos a un folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, y este posteriormente elimina este folículo que antes era folículo primario a folículo secundario. Y eliminamos el folículo secundario y este va a ser captado por las fimbrias y luego transportado por los cilios que hay dentro de esta hacia hacia el resto del conducto y luego hacia las paredes uterinas en donde se va a implantar en caso de ser fecundado y en caso de que no se va a eliminar. De esta forma tenemos una idea de cómo es el movimiento, cómo es el desarrollo, crecimiento de todas estas estructuras relacionadas con los gametos de las personas que nacen con ovarios. Y luego el útero, el lugar en donde les mencioné que se implanta este ovocito fecundado o este óvulo más bien. El ovocito, perdón, el útero se sitúa en la pared, en la parte baja de la pelvis entre la vejiga y el recto, ¿ya? El útero además tiene paredes con una fuerte musculatura y está dividido en dos partes. El cuerpo principal que está acá delimitado en rosado, que es de mayor tamaño, donde si el ovocito secundario fue fecundado, se va a implantar en las paredes uterinas, ¿ya? Del cuerpo principal. Y esto para que el embrión sea alimentado y se pueda gestar hasta su nacimiento. La segunda parte del útero es el cuello uterino, el cuello que vemos acá, que va a ser esta porción más angosta del útero, el cual va a estar en contacto con la vagina, ¿ya? Y ahí está delimitada esta área del cuello uterino o cervix. Y el útero cumple las funciones de sostener el embrión, la placenta, la bolsa de líquido amniótico y en el momento del parto la musculatura del útero va a empujar para poder
dar alumbramiento y para poder movilizar a este individuo que se va a formar, ¿ya? Y en los humanos no se llama, en los humanos se llama embrión desde el momento en el que se realiza la concepción, ¿cierto? La unión de ambos gametos hasta la novena semana en donde se comienza a llamar feto. Luego vamos con la vagina, que si bien es una poca proporción que hay en la imagen, esto nos da una referencia de dónde se sitúa esta bajo el cuello uterino. Es un tubo que se inicia en el cervix y termina en la vulva, formado por tejido muscular cubierto por una membrana mucosa que forma los pliegues vaginales, lo que proporciona elasticidad. Las paredes de esta producen secreciones para mantenerla húmeda y lubricada. Y la vagina es el canal por el que nace el individuo. Ya por acá en el útero se va a gestar, van a generar contracciones y por la vagina va a nacer este individuo. ¿Ya? También por acá se elimina el flujo menstrual y permite tener relaciones sexuales. Y acá vemos la vulva, que es la estructura que contiene los órganos externos, en donde encontramos, por ejemplo, el monte de Venus, que es una estructura que contiene tejido adiposo, o sea, tejido graso, para poder, a modo de protección, proteger las estructuras óseas que están cercanas a él. Los labios mayores, que están formados también por tejido adiposo, estos tienen glándulas sebáceas, además de terminaciones nerviosas, y junto con el monte de Venus delimitan la porción externa de la vulva. El clítoris, que está formado por un tejido nervioso y eréctil. Todo a lo que nosotros nos refiramos con que tiene una gran inervación se refiere a que es sensible y por lo tanto este está relacionado, por ejemplo, con el estímulo sexual, ¿ya? Con el placer o la sensación que se produce producto de la cantidad de terminaciones nerviosas que hay. La sensación que se produce debido a que este es un tejido altamente sensible al tacto y es el sitio que produce el placer sexual. Los labios menores que vemos acá, que son una serie de pliegues de piel muy delimitados y con muchas terminaciones nerviosas, ¿ya? También son muy sensibles y también contiene glándulas sebáceas y se encuentran rodeando el vestíbulo vaginal y el clítoris. Y el vestíbulo vulvaro vaginal se encuentra entre los labios menores, presenta una musculatura que le permite cerrar la entrada a la vagina y unas glándulas que producen líquido para ayudar a lubricarla. Aquí se encuentran las aberturas de la vagina y la uretra. Acá podemos ver la apertura de la vagina, en donde van a haber fluidos, por ejemplo, como de menstruación, o va a ser este el canal de parto en caso de que haya embarazo, y la uretra por donde se va a excretar orina, eh, y esta se encuentra en una porción superior a la vagina, ¿ya? Y también en la porción inferior hacia posterior se encuentra el ano, en donde se van a excretar las heces, producto de el tipo de alimentación ingerida, ¿ya? Y acá podemos ver una representación más interna. Acá se puede ver eh, lo que corresponde a la vulva, ¿cierto? Acá se realiza un estiramiento en cierto grado, una ampliación de la piel para poder ver esta estructura interna en donde podemos encontrar la vagina, que vemos acá, el canal vaginal, y acá la apertura de la uretra. También podemos encontrar estructuras como el clítoris en la porción superior, ¿cierto? Y por debajo de estas se encuentran glándulas encargadas de secretar ciertos líquidos para lubricar y para mantener húmedas estas estructuras. Y ahora vamos con la fisiología del ciclo ovárico. Como habíamos visto anteriormente, el hecho de producir cierto
ovocitos va a permitir que se generen estos gametos para poder realizar la fecundación, ¿ya? Para eso están diseñados los ovocitos. Acá nosotros nacemos con, bueno, las personas que nacen con ovarios nacen con ovocitos, ¿cierto? Una cierta cantidad de ovocitos, entre 1 millón a 2 millones, como les había mencionado, y estos van a madurar en folículos. Acá vemos un folículo que rodea un ovocito. Este es un folículo primordial, ¿cierto? Que es un folículo con una relativa inmadurez que pasa a folículo primario, luego a folículo terciario, perdón, secundario y luego a terciario o grafiano, que va a eliminar este ovocito tipo 2, ¿ya? Recordemos que pasamos de un ovocito tipo 1 a un ovocito tipo 2, ¿ya? Luego de esto, el folículo se comienza a degenerar, pasa a formar un cuerpo lúteo y luego el cuerpo lúteo se degenera, ¿ya? Formando un cuerpo o un cuerpo albicans. Y acá podemos ver, ay, perdón, le voy a cambiar la diapositiva, ahora sí. Acá podemos ver cómo ocurre esto, cuál es la fisiología de las hormonas que están involucradas en todo el proceso de maduración del ovocito. Entonces tenemos el hipotálamo, ¿cierto? El eje hipotálamo hipoficiario que va a ser de suma importancia para para el sistema endocrino. El hipotálamo va a secretar va a secretar hormonas a la hipófisis, ¿ya? ¿Qué hormona va a secretar la hormona GnRH o hormona liberadora de gonadotrofinas? Y esto en la hipófisis va a tener la reacción de que la hipófisis o adenohipófisis pase a producir FSH y LH, hormona folículo estimulante FSH y hormona luteinizante LH. ¿Ya? Estas hormonas van a tener su trayecto, ¿cierto? Por el sistema endocrino, van a ir por la sangre y van a dirigirse hacia los ovarios. En los ovarios, la FSH y LH va a estimular la maduración de los folículos. Acá nosotros podemos ver abajo los folículos, ¿cierto? Que van a madurar, ¿ya? Mediante la FSH y LH. Estos van a pasar de ser un folículo primordial a uno primario, a uno secundario y esto por el incremento de FSH y LH. Pero a medida de que va aumentando, a medida de que se va desarrollando este folículo, este libera estradiol y estrógeno. Bueno, estradiol que es un tipo de estrógeno, perdón. Y el estradiol va a tener una función de regulación. Lo que va a hacer el estradiol es enviar una señal hacia la hipófisis para que sea menos sensible a la GnRH. Por lo tanto, vamos a secretar menos FSH y menos LH. Entonces, acá voy a marcarles, deme un momento con no encontré gris. Hacia acá hay gris. Vamos a disminuir FSH y LH. ¿Ya? Y esto porque el estradiol hace un feedback negativo. Y esto qué va a hacer? Va a hacer que, si bien en la imagen nosotros vemos que hay solamente un folículo que está madurando, normalmente maduran como 20 a la vez. Entonces yo acá, supongamos que tengo este ovario y acá tengo, deme un momento, creo que está marcando en rayas. Deme un segundito. Ahora sí. Entonces supongamos que tenemos nuestro ovario y en el ovario tenemos cerca de entre 15 a 20 folículos que se están formando. Tenemos entre 15 a 20. Y energéticamente, si es que yo voy a utilizar solamente uno, no me sirve tener el resto de los 19. Por lo tanto, lo que va a hacer el estradiol es hacer que disminuya la FSH y el LH, por lo tanto disminuye la estimulación a los folículos y va a quedar el más grande. El más grande
o folículo dominante va a ser el que va a resistir. Entonces, estos folículos, todos estos van a morir, todos estos mueren, y solamente queda uno que sería el folículo primordial, ¿ya? Y este folículo primordial va a liberar hormonas, como el estrógeno. Como les mencioné, el estrógeno lo producían las hormonas del folículo, perdón, lo producían las células foliculares, ¿ya? Entonces el folículo dominante va a liberar estrógeno, ¿ya? O estradiol, que es un tipo de estrógeno. Y este ahora va a tener un feedback positivo, es decir, que va a hacer que la hipófisis sea más sensible a, a la hormona liberadora de gonadotrofinas y ahora va a aumentar la cantidad de FSH y LH. Y en este caso, este aumento de FSH y LH va a producir la maduración de este folículo primordial para que éste libere libere este ovocito, ¿ya? Este ovocito tipo 2. Además, este estrógeno va a tener una función en el útero. ¿Qué función va a tener? Va a hacer que el útero produzca, comience a generar un epitelio más grueso, comienza a engrosar las paredes uterinas. Esto para en caso de que se libere este ovocito y este ovocito pase a ser fecundado, ¿cierto? Por los espermatozoides y acá se puede almacenar. Por eso engrosa las paredes uterinas, para que el ovocito, en caso de ser fecundado, se pueda almacenar acá. ¿Ya? Y luego de la liberación del ovocito, ¿cierto? Sigue la formación de el cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo lúteo se libera el ovocito y se forma el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a secretar hormonas, como les mencioné en un principio. ¿Qué hormonas? Va a secretar inhibina y progesterona. La inhibina, como dice su nombre, va a tener una función inhibitoria, es decir, que va a hacer que la hipófisis nuevamente sea menos susceptible a FSH y por lo tanto disminuyan los niveles em, de FSH y LH producidas, ¿ya? Perdón, les dije que la hipófisis iba a ser menos sensible a FSH, la hipófisis va a ser menos sensible a GnRH, ¿ya? Y por lo tanto va a disminuir la producción de LH y FSH por la hipófisis. Y esto porque yo no quiero seguir madurando folículos porque ya liberé el ovocito. Ya no me sirve, al menos durante este momento, seguir produciendo folículos o haciendo que estos maduren. Y la progesterona lo que va a hacer es mantener también este engrosamiento celular que va a haber acá. La progesterona, además de producir este engrosamiento, va a mantener este engrosamiento de las paredes del útero, además de generar una mayor nutrición a este para en caso de que se implante, ¿cierto? Este óvulo fecundado, este pueda recibir nutrientes. ¿Sí? Es bien compleja esta parte, pero lo vamos a ir viendo en distintas diapositivas, lo vamos a ir viendo en distintos ejemplos para que les pueda quedar bien clarito. Entonces, acá vemos, en la porción media, vemos el ciclo ovárico y en la porción inferior vemos el ciclo uterino. Ah, me faltó mencionarles que en caso de que no haya implantación de este embrión porque no hay fecundación, esta musculatura y vasos sanguíneos que están irrigando se van a eliminar, se van a secretar en forma de menstruación, ¿ya? Entonces, comenzamos con el ciclo ovárico, en donde, ¿cierto? Tenemos un ovocito que va a ser envuelto por un folículo primordial. Este folículo primordial va a crecer para ser un folículo primario, ¿cierto? Va a madurar para ser un folículo secundario, luego uno grafiano, y este va a eliminar el ovocito, ¿cierto? Ovocito tipo 2. Luego se va a producir el cuerpo albicans, perdón, el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo luego va a ser degradado y producir el cuerpo albicans, ¿ya?
Como les dije en un principio, los folículos producen estrógeno. Acá vemos en esta imagen, les voy a marcar el estrógeno. De mi momento se los voy a marcar. Acá está, el otro puntero. Acá vamos a ver el estrógeno, cómo va ascendiendo porque los folículos al recibir FSH y LH van a producir estrógenos, ¿ya? Luego, este estrógeno hace que genere un feedback negativo, ¿cierto? La hipófisis va a secretar menos FSH y menos LH. Entonces FSH y LH van a tender a disminuir. Luego, el, el folículo primordial, perdón, el folículo dominante va a seguir secretando estrógeno. Y este estrógeno va a tener nuevamente ahora un feedback positivo, en donde va a aumentar de manera importante la LH y la FSH producida. Y esto para que se libere el ovocito. Una vez que se libera, el, eh, el cuerpo lúteo va a comenzar a generar progesterona que va a disminuir. Nuevamente va a secretar progesterona e inhibina que van a inhibir y disminuir la función de la hipófisis, por lo tanto disminuye nuevamente la FSH y la LH, ¿ya? En este caso tiende a disminuir un poco el estrógeno y el cuerpo lúteo va a seguir secretando estrógeno y progesterona. Y el estrógeno, como habíamos visto, va a hacer que estas paredes uterinas se engruesen, ¿cierto? Y la progesterona va a hacer que se mantengan y se nutran. Y vamos a ver este aumento de progesterona, ¿cierto? Producida por el cuerpo lúteo. Y vamos a ver este ligero aumento de estrógeno. Y la FSH y LH ya no se van a seguir produciendo más porque, al menos durante este siglo, porque ya se liberó el ovocito. Ya no es necesario que se sigan estimulando los folículos para que crezcan, por lo tanto no es necesario producir la hormona folículo estimulante, ¿ya? Así como la LH, ¿ya? Y eso por la parte del ciclo ovárico. Por la parte del ciclo uterino, el ciclo comienza con la fase a la cual llamamos fase secretora o de la menstruación, en donde en el ciclo anterior, como no hubo una fecundación, va a haber, como no hubo una fecundación, se va a secretar esta musculatura y vasos sanguíneos que estaban generando este ambiente para el embrión. Por lo tanto, se va a secretar en forma de menstruación, ¿ya? Una vez que se comienza a secretar el estrógeno, comienza a producirse, comienzan a engrosarse las paredes uterinas. ¿Ya? Una vez que se comienza a secretar progesterona, estas vuelven a crecer y junto con el estrógeno que también está abundante, crecen y se nutren. ¿Ya? Al menos el ciclo uterino es bastante más simple. Tiene la fase proliferativa, la fase secretora y la fase de la menstruación, ¿ya? Y con respecto al ciclo ovárico tenemos la fase folicular, ¿cierto? En donde está creciendo el folículo, la fase ovulatoria en donde se libera este ovocito y la fase lútea en donde se produce este cuerpo lúteo que va a producir progesterona e inhibina y se comienza a degradar para formar un cuerpo albicanas. Y vamos a ver nuevamente recapitular un poco de cuál es el rol que cumplen cada uno de estos órganos. El hipotálamo, como les había mencionado, va a secretar GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta GnRH va a estimular a la hipófisis o glándula pituitaria, más específicamente la adenohipófisis, para producir FSH y LH, ¿ya? Y el ovario va a producir estrógenos y progesterona, y finalmente el útero va a producir este aumento, ¿cierto?, de las paredes, este engrosamiento de las paredes uterinas y secreción de nutrientes para poder mantenerlas. Y tenemos la fase folicular, en donde está creciendo el folículo.
en donde la FSH va a hacer que comiencen a desarrollarse estos folículos y liberen estrógenos. La fase ovulatoria, en donde este aumento de estrógenos gatilla este periodo de ovulación y también gatillan un aumento, un pic de LH, ¿cierto? Esto para que se pueda eliminar este ovocito o que se pueda liberar este ovocito más bien del folículo grafiano o folículo terciario. Y luego tenemos la fase lútea en donde eh, el- este folículo que libera el ovocito se transforma en un cuerpo lúteo que comienza a liberar progesterona. Y luego por otro lado tenemos la fase o el ciclo uterino, en donde el ciclo uterino comienza un poquito después del ciclo ovárico, ya que este comienza producto de la secreción, ¿cierto? De las paredes, se secretan las paredes del útero, esta musculatura que estaba sumamente irrigada y se secreta como menstruación, ¿ya? Luego la fase proliferativa es en donde encontramos un nuevo crecimiento de las paredes y esto debido al estrógeno producido por los folículos. Acá el estrógeno de los folículos va a gatillar la fase proliferativa, ¿ya? Y luego la fase secretora en donde se comienzan a secretar distintos nutrientes para poder mantener esto, se va a producir a causa de la progesterona producida por el cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, estas fases tienen un ligero desfase entre sí, no comienzan inmediatamente la folicular junto con la menstrual, ¿ya? Hay un ligero desfase, pero eh, tampoco es directamente comienza uno y termina el otro, ya que en vista de ser un proceso hormonal, esta requiere un tiempo en donde hay una renovación de las células que se excretaron en un principio. Entonces, en este gráfico podemos ver que la GnRH va a estimular para la producción de FSH y LH. Estos van a estimular para la producción de estrógeno, ¿cierto? Por parte de los folículos y este estrógeno va a producir la proliferación de las paredes del útero, ¿ya? Además de que estos aumentos de LH van a producir, estos aumentos de FSH en primera instancia van a producir un feedback negativo, en donde vamos a disminuir la acción de la hipófisis producto de esta estimulación del hipotálamo. Por lo tanto, el estrógeno va a tender a disminuir para poder mantener solamente el folículo dominante. Una vez que el folículo dominante, una vez que el folículo dominante comienza a secretar estrógenos, este... Ahí se me chingó el mouse. Deme un momento.